Señor, al hablar de pactos es hablar de ti y de tu voluntad con cada uno de nosotros. Te pido, Dios, que des cobertura a esta enseñanza y que cada uno de nosotros pueda darle la aplicación correcta en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén. No es fácil hablar de pactos con Dios porque casi todas las prédicas se enfocan, cuando son de este tema, en Pisto. No es fácil hablar de pactos con Dios porque pueden existir 2 o 3 interpretaciones teológicas que avalan o contradicen en algún punto esto. No es fácil hablar de pactos porque no estamos hablando de una institución humana, sino que estamos hablando del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y en los siguientes minutos lo que su servidor quiere es tratar de interpretar varias cosas. La primera es qué tipo de pactos nos enseña la Biblia que hay. Segundo, cuál es el problema de la interpretación del término pacto. Y tercero, si en la aplicación personal puedo establecer acuerdos con Dios. Para comenzar, antes de ir a la palabra, porque quisiera dar una generalidad alrededor del tema, hermano, es casi incomprensivo. ¿Cómo es posible, dice uno, que el Dios todopoderoso al cual servimos y amamos decida poder establecer un vínculo con la humanidad? Y en esa creación, y de acuerdo a las lecturas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de 7 o 8 pactos de Dios, dije de Dios con el hombre. El primero es el pacto del Edén o el pacto edémico, le dicen algunos. Sin embargo, Liliana, ese pacto el hombre traicionó a Dios. El segundo es el pacto adámico, es el pacto de Dios con Adán y su descendencia. Y en ese pacto también traicionó el hombre a Dios. El tercero es el pacto de Noé, donde se establece que a través del diluvio y la renovación, Dios establecía un nuevo tiempo, y en ese pacto también el hombre traicionó a Dios. El cuarto es el pacto abrámico. El pacto abrámico establece el acuerdo de Dios con Abraham y establece sobre él y su descendencia un pacto. En ese pacto el hombre también traicionó a Dios. El siguiente es el pacto davídico. Un pacto importante porque establece la descendencia de David y el linaje de David para establecer la casa de Israel eternamente. En ese caso, el pacto, igual, el hombre traicionó a Dios. Y el último es el de Cristo, que representa el pacto en el cual el hombre, por medio del perdón y no de la acción, alcanza salvación y vida eterna. Y si me pregunta, sigo creyendo que el hombre constantemente sigue traicionando a Dios. Pero hay una realidad en cada uno de estos pactos. Todos ellos hasta este día han tenido un cumplimiento en la actitud de parte de Dios. Y hermano, esto es hermoso porque al menos significa para usted y para mí, como imperfectos que somos, que existe una decisión de Dios de bendecir a la humanidad. Decisión de Dios de tomarte de en medio de la manada del pueblo de Dios para decirte sobre ti y sobre tu descendencia voy a establecer algo. Y cuando yo hago la pregunta, por ejemplo, ¿se puede pactar con Dios? Y la tiré a varios grupos de WhatsApp para generar un poquito de debate y las respuestas eran ambiguas. Algunos dicen no se puede porque uno no puede pactar con alguien que no es igual. En efecto, hasta ahí vamos bien en la introducción, pero también la Iglesia Cristiana Evangélica, y quiero hablarle a usted como cristiano, tiene una virtud sobre cualquier otro grupo religioso o cualquier otro grupo estructural llamado de distintas religiones, no necesariamente la fe cristiana, y es que nosotros establecemos que además de la estructura organizacional y además de toda la estructura teológica, algo que es bien importante en nuestra manera de interpretar la fe es que tenemos algo que otros no tienen. ¿Y eso qué es, Pastor Juan Carlos? Eso es la relación personal con Cristo. Y esa relación personal te hace ir y venir, ¿a qué? Al trono de la gracia sin necesidad
de una estructura intermediaria. Tu servidor predica la palabra, tu servidor a través de en esta iglesia donde nos congregamos establece algunos parámetros de honra, de respeto, de liturgia, de lo que usted quiera, pero realmente es tu relación personal la que establece tu vínculo con Dios y tu nivel de vínculo. Por eso, dejando a un lado esos pactos establecidos sobre la humanidad, quiero enfocarme un poquito en el vínculo, porque es a través del vínculo que usted puede establecer alguna manera de interpretar a Dios o con Dios. Creo que para manejar la relación con Dios y el poder hablar de pactos, lo primero es que entender de que sí hay dos cosas que son, no quiero decir normas, pero es nuestra responsabilidad. Y donde creo que también se hace un choque de que sí o no es en el término, porque el término pacto en el hebreo quiere decir contrato. Y es bien complicado entender el contrato de alguien que tiene todo y alguien que no tiene nada. Casi mejor sería voluntad, ¿verdad? Los abogados le llaman voluntad a eso. Pero esa palabra contrato se vuelve un poquito complicada porque no es posible. Y también cuando usted va a actuar de hablar con Dios o de establecer alguna petición a Dios, usted tiene que saber algo bien claro. Dios está en el derecho de decirle sí o de decirle no. ¿Ok? Fíjese que es una larga introducción. No sé si el tema lo vamos a terminar hoy o la otra semana. Pero en esa introducción he visto también personas que cuando vienen con ligereza a solicitar una petición a Dios, y si Dios no da respuesta, se enojan con Dios, se molestan con la iglesia, con la institución, con lo que usted quiera, y al final uno pasa de la gloria al infierno en un ratito. ¿Por qué? Porque no hubo respuesta de Dios. Usted y yo tenemos que tener claro, Dios tiene la última palabra. ¿Está aquí? Ok. Y aunque hoy hay muchas iglesias que se llaman amigos de Jesús, familia de Jesús, conocidos de Jesús, lo que usted quiera, y que estoy predicando sobre el vínculo de Dios conmigo, hermano, eso no quita que Dios es Dios, Él decide la última palabra, Él está en su santo trono y Él es la autoridad suprema. ¿Cómo manejar esto? No he ido al texto, espéreme, para los que están diciendo no ha leído un texto, espéreme, es la introducción. Si usted fuera amigo del presidente Trump, ubiquémonos, o de cualquier presidente, pero ubiquemos al señor Donald Trump, de repente, y aquí es donde quiero que usted aprenda a manejar lo privado y lo público con Jesús. Porque si usted es súper chero de Donald Trump, en privado no le va a decir señor presidente. Quizá le diría su apodo de juventud, no se me ocurrió, no. Chele, va. ¿Ok? Le va a decir, hey, ¿qué tal, Chele? ¿Cómo estamos? Pero en público, ¿cómo se refiere uno a un presidente? No, excelencia. ¿Qué tal? Aunque para mí en lo privado sea el Chele, en lo público es excelencia. Y ese término, hermano, es lo que usted tiene que aprender en ese timing con Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a la presencia de Dios y entra en plenitud, entra en alegría, entra en paz. Pero no deja de ser Dios. Amén. No deja de ser alguien que está en su santo trono y no deja de ser alguien que es la autoridad sobre todo nombre. Entonces uno va en la confianza de presentar su causa, pero también va en la plenitud de saber que Él es Dios. ¿Y cuáles serían los requisitos que usted enumera o menciona, pastor? Fíjese que son dos. El primero, quiero que vaya a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Es como, ok, el principio es, ¿qué dice el texto? Si se humillare, ¿por qué no lo leemos juntos? Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjese qué interesante es este versículo. Todas las actividades donde hay un terremoto, donde hay un temblor, donde hay una inundación, nos invitan a los pastores a orar y alguien siempre sale con este texto. Porque estamos hablando de la actitud de humillación de un pueblo. Pero si usted le presta atención al texto, dice, si se humillare mi nombre, sobre el cual mi nombre, si humillare mi pueblo, perdón, sobre el cual mi nombre es invocado. Guarde dos palabras. Primera, humillar.
La palabra humillación en el contexto castellano es bien diferente al contexto sajón o a otro tipo de interpretación mediterránea. ¿Por qué? Porque la palabra humillación, hermano, nosotros la ubicamos suave. Pero ¿sabe cuál es el verdadero significado de la palabra humillación? Rendición. Le dije la semana pasada, es muy difícil adquirir compromisos con Dios si usted y yo no rompemos nuestros compromisos con el mundo. O sea, perdón la palabra, pero con amante no se puede. Perdón la palabra, pero en negocios deshonestos, por un lado, y haciendo cosas, no se puede. Uno tiene que ser consciente de uno mismo y saber perfectamente qué es lo que está bien y lo que está mal en el ser humano. Y entonces cuando usted viene delante de Dios y dice, Señor, de plano, yo soy esto, yo estoy atravesando esta situación y estoy en este problema y esto. Usted está reconociendo que en este texto, hermano, porque al final, vea lo que dice, entonces el condicionante es, yo iré de los cielos, eso quiere decir que Dios te va a oír. El segundo es que Él te va a perdonar tus pecados, pero para perdonar los pecados tengo que confesarlos. O sea, si yo pienso que estoy bien, que soy el divo de la fiesta y que no tengo ninguna razón de consagrarme a Dios o de poner en orden mi vida, es por gusto. Y lo tercero, hermano, y luego dice, y sanaré su tierra. Eso quiere decir la voluntad de Dios sobre tu vida. Que lo que esté enfermo en tu vida sea sanado, lo que está empobrecido sea prosperado, ¿me entiende? Eso quiere decir, pero el condicionante es la palabra humillación, es el primero, porque nadie puede ir delante de Dios sintiendo que Dios le debe. Si se humillare mi pueblo, y aquí es una pregunta directa, Iglesia Cristiana Kemuel, no es fácil decir yo soy humilde, porque obviamente ya perdió la nota el que dice eso, pero ¿usted se considera humilde? No me conteste. ¿Usted se considera alguien que realmente sabe lo que es rendirse delante de Dios y entender que Dios tiene el control de todo? ¿Por qué? Porque este es el primer paso. La palabra humillación es clave porque la palabra humillación quebranta el ego. Todo aquello que nos hace vivir enojados o resentidos con algo, con una acción, con un pensamiento, con una intención o con una omisión de alguien más y nos enoja, eso realmente es una muestra de ego. El dolor viene a ser en algún momento una muestra de ego en el ser humano. Y es donde, hermano, el individuo debe aprender que en el Señor lo más importante es la humildad. ¿Por qué? Te lo voy a dar con dos autores interesantes. El primero está en Salmo 138:6. David, dice el Salmo 138:6. Colores del Barca han puesto aquí, mire qué terrible hoy. Entonces, Salmo, ¿qué le dije? ¿Qué dice? Leámoslo. Porque Jehová es excelso. ¿Y qué dice? No, dígalo usted. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Es un texto fuerte. Primero me está diciendo quién es Dios. Segundo, que atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Es terrible encontrar cristianos prepotentes, hermano. Es terrible encontrar cristianos que no se les puede decir nada. Es terrible encontrar cristianos delicados. Yo no digo que usted va a hacer un pedazo de plastilina que lo van a pasar encima 100 veces. Pero es terrible pensar la actitud, hermano. Un día de estos, un carro, y yo iba atrás y de repente veo una gran calcomanía de una iglesia. Y es cierto, el Señor se le atravesó. Quiero asumir que iba tarde, que no lo vio. Pero la respuesta del hermano con esta calcomanía, hermano, fue pitarle esa frase de 3 tonos: Dios te ama. Y lo saludó con la señal esa malcriada y barata y corriente de señalar el dedo. Y de repente, mi punto no es que poco espiritual, que bajero, que corriente, que calle, que vulgar. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de esa. Mejor le diría yo que le quite la calcomanía. ¿Por qué? Porque no es correcto. O sea, ¿cuál es el problema? El temperamento. ¿Cuál es el problema? El carácter. ¿Cuál es el problema? Y así es como, estoy hablando de pactos. No he llegado ahí todavía. Lo que quiero es que te funcione, que el día que metas los papeles al banco de Dios, estoy dando una analogía de los bancos, que uno mete los papeles, no te pidan más papeles, sino que salga bien, que te digan aprobado. Ahí es donde estoy hablando. Y lo primero es que te revises en el corazón tu humildad, tu respuesta a otros. ¿Por qué? Porque de entrada ya llevamos 2 versículos de choque. Y le voy a poner el de un predicador que para mí es
es impresionante y es el apóstol Santiago. Vaya a Santiago, por favor, capítulo 4, versículo 6. Busqué distintos. ¿Por qué? Porque David en algún momento es medio conciliador. Santiago no. Santiago es machete sin filo. Dice, pero él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pastor, ¿y por qué hay tanta situación donde yo siento que lejos de que las cosas me pasen, no me pasan, sino que al contrario? Solo quiero plantearle que revise cómo usted maneja las crisis. Porque es importante cómo usted maneja el no, cómo usted maneja el rechazo, porque es bien fácil ser humilde si nos dicen que sí a todo. Pero la manera que maneja el no de algo o de alguien, eso demuestra muchísimo su actitud espiritual. Dios mira de lejos al altivo, iglesia. Y se nos ha enseñado a hablar en lenguas, que a ministrar, que tener autoridad profética. Pero yo en ministerios encuentro, así como encuentro esa unción que dice que es lindo, predican así, quisiera predicar yo un día. Encuentro barriles de prepotencia y de altanería y de incapacidad de sensibilizarse con el prójimo. Tus problemas, los problemas del mundo sí son tus problemas. Un cristiano dijo desde el púlpito, es que a mí los problemas del mundo no son mis problemas. ¿Qué dije yo? Claro que lo son. No los podés solventar vos, pero sí lo son. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la carga de toda la humanidad y eso incluye absolutamente todas las cosas. Y esa es herramienta suficiente para ser intercesor. Esa es herramienta suficiente para llevar las cosas alrededor de la vida. Ahora, vuelva por favor a el primer versículo que pusimos en Segunda de Crónicas. Póngalo, por favor. Sigo hablando de pactos. No he hablado todavía de pactos, pero estoy hablando de pactos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es, ¿qué dice? Ok, la palabra invocación la vamos a ver después también, pero es importante. ¿Cómo invoca usted a Dios? ¿Cómo así, pastor? Porque sí creo que es bien importante. El ciego Bartimeo, ¿cómo invocó a Dios? ¿Se acuerda usted? Dice la palabra que a gritos se dieron cuenta que pasaba por ahí y comenzó a gritar algo que a mí me extraña en la Biblia, que no lo apedrearon. Usted sabe lo que es decirle hijo de David a alguien, es decirle el Mesías. Porque es un término que en Israel está establecido para esa figura. Y comienza, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y de repente invocó el nombre del Señor de una manera muy especial. Pero aquí me está diciendo la palabra invocación. Y de repente, hermano, encuentro de que aquí se requiere humildad. Sigo hablando de pactos. ¿Por qué humildad? Porque muchas veces queremos que Dios llegue a nuestra casa, que Él nos atienda, que Él nos sirva y al final o Él es Dios de nosotros o nosotros somos Dios de Él. Pregunto, porque hermano, si ya vimos que la altivez de corazón y todas esas herramientas, porque la gente dice, no, este negocio me lo dio Dios. No mienta. Probablemente si en su corazón no siente que se lo dio Dios y no lo demuestra con hechos, no lo ve como que de Dios. No puede. Por eso es el texto. Y cuando dice invocar mi nombre, hermano, sí creo que es muy importante para ir a la presencia de Dios, entender que no podemos ir con hipocresías, no podemos ir con falsedades, no podemos ir mintiéndonos a nosotros mismos, sino que tenemos que ir en honestidad, diciendo, Señor, yo soy el que estoy en malos caminos, yo soy el que me he apartado de ti, yo soy el que he hecho mi Dios de mí mismo, yo soy el que soy electivo en qué cosas de tu palabra seguir y qué cosas de tu palabra no seguir. Y entonces, hermano, es donde viene la paz para poderle pedir al Señor o para poder presentar una necesidad inmediata o, aunque la palabra pacto a algunos no les gusta, o pactar con Dios algo, porque en lo personal creo de todo corazón que se debe hacer. Y el segundo planteamiento, aparte de la humildad, es la fe. Vaya por favor a un texto que tengo por ahí, Romanos 1:17. Dice Romanos 1:17 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Romanos 1:17, no, ahí está en Segunda de Crónicas.
Gracias. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ok, pero póngale atención a una palabra. Si vimos que el primer elemento es la humildad, el segundo que yo considero es la fe. Pero dice que la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y fíjese que la palabra fe, te hago una pregunta, ¿se tiene? ¿Cómo se obtiene? Dice el Señor que Él nos da la paz, y no una paz como la da el mundo, sino que Él nos la da de una manera especial. Ok, y de repente creo que la fe se va adquiriendo a través de procesos y de momentos críticos. La fe no es una píldora que yo me tomo y ya soy un hombre de fe, no. Creo que a mí me falta años luz, pero le voy a contar un testimonio de hoy en la mañana. En mi casa no caben 10 carros, caben 2, nada más. Y luego, mi hijo que anda de viaje, me dejó su carro, entonces ha estado parqueado en la calle. Lo tapo, lo voy a lavar, le doy vuelta, lo que sea, pero ya ha estado. Hoy, a la hora que salí de mi casa, voy viendo que el carro no estaba. Como que no estaba. Dios mío, y don Cristino se llama el sereno de la colonia, y don Cristino ya se fue a las 5 de la mañana, el vigilante no está, se lo robaron. Tenía 2 acciones. Hace 10 años hubiera hecho la que le voy a contar que no hice. Pero volverme así una loca diva neurótica, Juan Carlos Asbun, y gritar y comenzar a llamar a la policía, a la PNC, despertar a la Camila, despertar a la Ani. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no está el carro. Y de repente, no, pero voy para el culto, tengo que predicar 3 cultos, tengo que estar claro de mis prioridades. O sea, tuve en esos segundos o la decisión de literalmente hacer lo que hace 10 años hubiera hecho, ¿verdad? O decir, Señor, la verdad que no me va a tocar a mí, ¿verdad? Porque no está el nombre mío, pero como yo lo tenía, sí me va a tocar porque se lo robaron en mi casa. Pero ahorita, domingo, hay 1,300 personas que están esperando que haya una palabra, y yo no puedo llevar, y ese jueguito pasó, 6:30 creo que era por ahí, y de repente, hermano, es como, ¿qué hago? O pierdo el control, ¿me entiendes? O sigo mi camino como que si nada ha pasado. Entonces tomé una decisión, voy a ir a la iglesia, a la 1 de la tarde voy a investigar qué pasó con el carro, como quien dice, terminado. Y usted puede decir, pero pastor, a esa hora ya lo desmantelaron, ya no sé. Solo sé que había que tomar una decisión. Y entonces, hermano, bueno, en eso, viniendo aquí a la iglesia, el mensaje de mi hijo: papá, fíjate que vine de viaje anoche y pasé, no te quise despertar, entonces como a la 1 de la mañana fui a traer el carro. Ok. Donde quiero que establezca el argumento usted cómo maneja sus crisis. Porque su fe no es hablar bonito. Su fe no es orar bonito, ¿ok? Su fe no es ni siquiera declarar o decretar. Su fe está condicionada directamente al manejo de las crisis alrededor de su vida. Y ahí se demuestra si hay fe. ¿Por qué? Porque los únicos 2 requerimientos, ya vamos a entrar en pactos textuales o en acuerdos textuales, que encuentro en toda la Biblia, en que Dios quiere establecer algo con el individuo, es en esto. Fíjese que no tenga que ver con moralidad, pero ya hablamos de romper compromisos con el mundo. Pero lo principal establecido, hermano, para mí es la actitud de estar humillado delante de Dios y la actitud de fe. Nada más. Hay 2 o 3 casos que a mí me parecen bien interesantes. Quiero que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 1. Perdón. Fíjense que este es un caso complejo. Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 1, específicamente en el versículo número 10 y 11, leámoslo, dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja, de su vida, perdón, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pausa.
aquí entramos al punto de lo que a usted y a mí nos interesa. Cuando encuentro que yo tengo una aflicción o una situación y yo ofrezco. Pactar a la ligera es peligroso. Pactar a la ligera con Dios, no creas que vas a burlarte. Jehová no puede, va a burlar a Dios. Jehová no puede ser burlado. La misma palabra de Jehová te obliga a enderezarme, a encauzarme y decir, Señor, yo tengo que honrarte alrededor de cualquier cosa o petición contigo. ¿Por qué? Póngale, fíjese que esta mujer, su dolor era que vivía una vida medio de infierno. Vivía en una casa donde había una coesposa, antes se permitía que hubieran dos esposas, o ya no, hermano, entienda, ya no, ok. Entonces, pero en aquel tiempo pues usted podía tener las que podía pagar, como que fuera el Islam ahora. Entonces, o mantener, perdón, no pagar. Y entonces, de repente, hay un momento donde le hacían en la casa la desesperación. La otra esposa del esposo se llamaba Penina. Y era amargura. Llegar a la casa es como llegar a la casa usted sabiendo de que quiere que amanezca rápido para salir huyendo porque usted no es feliz en esa casa. Pero la infelicidad era por un vacío. Ese vacío era que no había un hijo. Y ella quería un hijo porque la otra le pasaba pasando por encima a todos los hijos. ¿Me entiendes? Eso de estar solo celebrando en las piñatas, etcétera, de los hijos y no en el del propio era dolor. Y ella hace una oración con Dios que se puede interpretar como un pacto o un acuerdo. Número 1, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Anhelo un hijo varón. Dame el privilegio de sentir que soy mamá, voy a ocupar una palabra correcta en el castellano, de parir, así se dice, ¿ok? Y entonces yo te prometo que cuando ese niño yo lo destete, es decir, que ya no le dé pecho, yo se lo voy a ir a entregar al templo, al sacerdote Elí, para que lo críe. No va a ser mío, pero dame ese privilegio. Este argumento, hermano, es bien bonito porque cuando uno no tiene, ofrece todo, pero cuando tiene, se hace loco. Y de repente me imagino, dio a luz el niño, los baby shower, la presentación en la iglesia que muere de Samuelito, todo fue poderoso. Pero de repente, hermano, el anhelo, esa sensación todas las mañanas, ay, la leche me está dejando de bajar leche. Yo no sé, a mí me criaron y me enseñaron que a los niños se les da pecho hasta el año, 2 años quizá, no sé, pero veo en Facebook que hay hasta de 6 años se les da 7 años pecho. Me parece grotesco, les soy honesto, pero no sé cómo funcionan los tiempos así. Además nunca he dado pecho, tengo pecho pero nunca he dado pecho. Entonces, pero el punto es, se imagina la agonía de esta mujer de saber que mañana, si le cesaba la leche, tenía que cumplir su misión. Ay, yo no sé cuánto tiempo, pero tenía que cumplirlo. Y aquí es donde creo que muchos tenemos, lo digo con mucho respeto, ataduras, bendiciones retenidas que han sido decretadas en el cielo, que son para nosotros, pero hay una clausulita que hace que estén en stand-by. Y por eso es bien delicado hacer pactos con Dios. No se pueden hacer pactos a la ligera. ¿Por qué? Porque tiene que haber una actitud correcta de honra a Dios. Porque le voy a dar otra parte de este caso. La familia de Elí no era la familia más sana del mundo. Esa iglesia dice que los hijos de Elí se acostaban con las hermanas que llegaban al culto. Si eso parecía bacanal en algún momento, totalmente. Y yo estoy claro que en todas las iglesias hay rollos. Pero cuidado, esa es una sal. Busque allá afuera, papá, pero venir a la casa de Dios a ver a quién encuentra, no. Esas son cosas terribles y peligrosas. Y no digo que busque allá afuera porque aquí no hay, sino que busque correctamente adentro. Eso quiero decir, porque aquí lo malinterpretan peligrosamente cualquier cosa. El pastor dijo que allá afuera, entonces allá afuera puedo ir. Sí. Y ahí no. Pero el punto, mis estimados, y es donde quiero agotar esta parte, es donde encuentro que en el caso de Ana, ella tenía que cumplir su pacto. Y el día que el niño es destetado, el día que el niño ya no hay leche, ella no se justificó ni siquiera en los errores del sacerdote Elí. Porque cualquiera de nosotros, póngame atención, no se me distraiga, cualquiera de nosotros diría, pues quizá es de Dios que no lo lleve.
Es confirmación de Jehová. Ya te contaron todos los chambres de la iglesia que sí. Pues es confirmación que yo no llevé al niño a esa iglesia. Peligroso. Y comenzamos a manipular la palabra de Dios y comenzamos a transgredir lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida, y con eso pretendemos que vamos a justificarnos delante de Dios. Y vuelvo al punto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, esta mujer, ¿qué hace? Va y entrega ese niño, y todos los años iba a comprarle la ropita, y todos los años iba a ver a su niño, y lo vio a los 5 años. Estoy inventando edades, no tengo una edad clara. Es 4 años, al año siguiente a los 5 años. Mamá, y sí, hijo, y una vez al año. Y se imagina esa mujer anhelando llegar a ver a su hijo una vez al año al templo. ¿Y qué tal, hijito? Bien. Y ese hombre, hermano, fue el que tuvo la bendición de ser profeta y ser juez sobre Israel, y sobre todo un periodo glorioso en Israel. Samuel. Esa es la palabra poderosa en su vida. ¿Qué hizo eso? Que la señora honrara un pacto, un compromiso. Ahora, hay otros dos que a mí me parecen muy, muy interesantes, y quiero compartirlos. El primero, hermano, es la oración de Jabes. La oración de Jabes, que es una oración unidireccional, pero la respuesta nos demuestra de que cuando va delante de Dios una petición personal, también puede haber un feedback, una respuesta delante de Dios. Vaya a Primera de Crónicas, por favor, capítulo 4, versículo 10. Primera de Crónicas 4:10. Espéreme que lo haya. Y de repente en este texto encuentro un bonito momento donde dice, vamos al 9 si quiere: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo he dado a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Varios puntos. El primero, hermano, otra vez aparece una palabra bonita. ¿Cuál es la palabra que vuelve a aparecer ahorita que vimos hace un ratito? Ahí está. ¿Cuál era? Invocar. Fíjese, vuelvo al punto. Es cierto que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero como estamos hablando de momentos o situaciones específicas, nos toca a nosotros ir a tocar la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye la voz, abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, ahí entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esto es bien. No debe ser orgulloso con la gente, pero con Dios peor. ¿Ok? Y acordate que Él está en su derecho de decirte no. Nunca perdás de vista eso. Pero ¿y por qué me hiciste meterme en ese negocio? ¿Por qué me hiciste? Si mira, todo le di mi alma, le di mi espíritu a eso, y ahora Él es Dios. Tu viaje con Dios es tu viaje con Dios. Y solo sé que, aunque no lo dice la Biblia, pero es una realidad, que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, que quede claro. Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. O sea, a Dios se le fue de la mano una decisión o una acción. No estaba en el plan de Dios. Y por eso llegas al punto de decir, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, perdón, en este punto la palabra invocar vuelve a aparecer, y creo que tiene que ver con la actitud también. Y lo otro, hermano, es que Jabes no tenía los mejores beneficios. Dice que el nombre casi nos está diciendo que se llamaba sufrimiento. Y uno no, aunque pues no podemos hacer una doctrina de eso, ¿verdad? Pero es terrible. Cualquiera diría, este no tiene futuro, no tiene destino. Y usted va viendo la genealogía de los hijos de Judá, y de repente de la nada, fulano heredó a Mengano, Mengano heredó a Sutano, Sutano a Berencejo, y luego dice de la nada, y fulano a Jabes, y Jabes fue más ilustre, dice, e invocó a Jabes. Y un día vamos a predicar sobre esto, hermano, y dice, fíjese las cosas que pide, diciendo, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal para que no me dañe. Y Jehová le oyó. Y aquí vengo al penúltimo punto de la enseñanza. No dude que Dios oye. Y entonces no tenga miedo de ir delante de Dios. Comencé a manejar esto de los pactos y comencé a recibir testimonios. Yo sí, a mí sí me ha funcionado, a mí sí me ha funcionado, a mí sí me ha funcionado. De gente que me establece varias cosas. Y creería, hermano,
de que Dios es fiel. Dios responde la oración del justo, pero no puedes perder de vista, sin altanerías, no con Dios, porque con Dios, me puedes decir nadie, potente, con el servidor sí, con el hermano de parqueo, sin altanerías, por favor, ¿ok? Con tu mujer, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Vení que aquí estoy para que me sirvan, me decía un hombre en la casa. Qué trágico, inútil. No puede levantarse él y agarrar un vaso de agua. O es de aquellos que se paran en el súper y ven la cajera que tiene 6 horas de estar parada. Plin, plin, plin. Y el hombre sentado esperando que la pobre mujer, aparte que le cobró, tenga que embolsarle hasta el último churro. No es capaz de decir, señorita, sería tan amable de darme las bolsas a mí y embolsarlas a usted. Ahí es donde yo establecería que hay un parámetro de actitud. Y eso requiere ver con humildad. Lejos de prepotencia, lejos de garbo, por favor, lejos de enojo, lejos de ira, lejos de contienda. Ahí es donde te quiero. Ahí es donde tenés que ver a aquel que te ofendió y te humilló y verlo con amor y ser de bendición para él. Servirle al prójimo se trata todo. Y la fe, que ya te la hablé, también. La actitud correcta en cuestiones de fe. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras especiales y particulares. Iglesia, y entonces anda a pedir el favor. Ahí entonces, Señor, aquí estoy, esta es mi petición, este es mi proyecto, esta es mi situación, esta es mi crisis. Y Jehová te oiga en el día de la angustia. Porque al final, hermano, de eso se trata. Y estamos en un punto donde hoy es más fácil decir, no, yo no creo que Dios cumpla. ¿Cómo no? Claro que cumple, claro que hay pactos. Amén. Hermano, les decía el miércoles, que espero que llegue los miércoles de vez en cuando, por favor, o seguido. Hermano, ahí atrás, hace 8 años, ahí en ese cuartito, yo me ponía a chillar, a llorar entre culto y culto. Señor, ¿y por qué pasó esto? Y después de un momento yo le hacía una petición específica al Señor. Y Carlos Zavala, pastor, ya es la hora. Ay, que canten otra, le decía. Y yo ahí revolcado, llorando. Señor, ¿y por qué? Sí, ¿por qué? ¿Cómo anhelo una familia? Y para mí, hermano, y me acuerdo que una ocasión le dije ahí en ese cuarto, ¿sabes qué? Pero yo estoy claro algo, Señor, que yo te voy a servir hasta el último día de mi vida, con o sin la gente que amo. Y me vas a tener que matar, se lo dije. Porque si me dejas vivo, yo te voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi vida. Así le dije. Yo no sé si fue un pacto. Pero un compromiso sí fue. Pasaron los meses, los años y no sé, solo sé que Dios cumplió un anhelo que había en mi corazón. Restauró esa área en mi vida y ahora que me toca a mí, servirle. Iglesia, no viva su cristianismo con ligerezas y solo reenfoque algunas cosas. Pero yo quiero pedirle a Alex que pase, le pedí una canción y es Dios de pactos de Marcos Witt. Y yo quiero pedirle 3 cosas. La primera, si usted no ha cumplido pactos pasados, pídale perdón a Dios. Pida, solo eso necesito hacer, solo eso necesita hacer. Al menos en este momento, porque soy mentiroso, porque soy colérico, porque soy un desgraciado, porque soy resentido, porque no te vi como prioridad en mi vida. Por las razones que usted quiera, pídale perdón a Dios. Y después de esta prédica, créame, ya no juegue con Dios. Te puede ir difícil. Dios quiere hombres y mujeres entregados. Y Dios no es electivo para los pactos. De hecho, no hay límite para ellos. Porque la misericordia de Dios es ilimitada. Lo que usted necesita es, primero ponga en orden su pasado. Y yo le invito a la iglesia que pueda en esta hora adorar al Señor si se sabe la canción. Dios de pactos, Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy
mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.